Estaba en la Odisea, decía que ni eran fríos ni calientes. En esta iglesia de la Odisea nos vamos a estar concentrando en esta exhortación que nuestro Señor Jesucristo, por medio de la revelación que le dio al apóstol Juan en la isla de Pasmo. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 21, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, palabras que le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Pasmo, en Asia Menor, a la iglesia en la... Se corta, se va, se viene, pero vamos a dejarlo en manos de nuestro Dios. Hay fallas técnicas, pero vamos a dejarlo en manos de nuestro Dios. El mensaje pues tiene que continuar, el servicio tiene que continuar. Si se corta, no se preocupen, son fallas técnicas. Y pues vamos a dejarlo en manos de nuestro Dios. Vamos a concentrarnos en el mensaje. La iglesia de la Odisea era una iglesia próspera, era una iglesia que tenía bastante solvencia, era una iglesia que decían ellos, de ninguna cosa tenemos necesidad. Tanto así que fue destruida un terremoto en aquellos tiempos y ellos se sentían de buena economía, que le decían a Roma alguna historia que se ha leído por ahí y decían que nosotros podemos hacer. Pero también le decía que él tenía el mejor oro, la mejor riqueza espiritual, la cual esta ciudad de la Odisea pues eran fríos, no eran fríos, ni eran calientes, ni eran calientes, ni eran fríos. Y le decía nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan para que diera esta carta a la iglesia en la Odisea. Es grande el número y yo no puedo no puedo guiarlos si no es tu ayuda. A veces nosotros tenemos la comodidad, a veces nosotros tenemos la solvencia para poder cubrir cualquier necesidad. Pero hay cosas que nosotros no podemos cubrir con dinero. A veces nuestra solvencia, a veces está el dinero, pero no tenemos los recursos para poder llegar a ese lugar. Por ejemplo, hay muchas personas enfermas. Hablábamos por la mañana. Hay muchas personas que están a la espera de un riñón y no es por causa de dinero. A veces muchos están en espera de un pulmón y no hay donante, y quiero decirles que hay la economía, pero no hay la persona que pueda ayudar. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿sabes de qué? Yo les aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Fíjense cómo dice Salomón. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Póngale en el celular, Primera de Reyes, en el capítulo, uno de los hombres más ricos, una de las personas que menciona nuestro Señor Jesucristo, que ahorita lo vamos a aplicar, sino antes primero mencionar este versículo, este capítulo de Primera de Reyes, cuando Salomón, su padre se iba a reunir con sus padres, el padre de Salomón, pero ahora Salomón, en un sueño, en una revelación, decía, Señor, ¿cómo podré guiar yo a este pueblo tan grande y tan numeroso? Por eso te pido sabiduría. Fíjense ahí, vamos al Primero de Reyes, capítulo 3. En el versículo 8 dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? ¿Por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio, entendido, tanto que no has habido ante ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no me pediste, riquezas,
y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y luego dice el 15, y cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y se sacrificó holocausto, ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquetes a todos sus siervos. Un hombre con sabiduría, un hombre que usó la inteligencia para dirigirnos a Dios. Como también todos y cada uno de nosotros podemos tener todo el dinero, porque tampoco es pecado, pero muchas veces donde está vuestra riqueza, ahí también está vuestro corazón, y no tiene que ser así. No tiene que ser así. La ciudad de la Odisea habían puesto su corazón en las riquezas del mundo. Y dice la palabra de Dios, ¿qué le pasa al hombre? ¿O qué amará o qué ganancias tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios si ganáramos todo el mundo y perdiéramos nuestra alma? ¿O qué provecho tendrá el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En pocas palabras, ¿qué cuentas vamos a dar a Dios por nuestra alma? Si ganamos todo el mundo, si nosotros nos concentramos nada más en juntar y juntar y juntar y juntar y nos olvidamos de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Es cierto que hay que cuidar para nuestra vejez. Es cierto que tenemos que cubrir nuestras necesidades. Pero dice la palabra de Dios que no es lo primordial. Dice la palabra de Dios que eso no es el deseo de todo hombre. Porque va a llegar el momento en que va a amar más a las riquezas que a Dios. En una ocasión les hablaba nuestro Señor Jesucristo en el primer sermón, en el sermón del monte, y le decía, mirad, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Mirad las aves del cielo, que no siembran y no hilan, y aún vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? Mirad los lirios del campo, que no siembran y no hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió aún como estos lirios. Porque el lirio hoy está bonito, está hermoso, pero el día de mañana es echado en el fuego. Muchos que somos del campo, ¿cuántos andábamos desmontando en nuestros campos o en aquellos lugares donde rentábamos, como haya sido? Andábamos con las guadañas, con los machetes y aventábamos esos racimos de flores y los aventábamos al fuego. Y esa ilustración, nuestro Señor Jesucristo la pone así. ¿Para qué? Para que nosotros que entendamos que no es lo primero. Fíjense ahí, vamos a ir ahí porque lo tenemos que aplicar a nuestra vida, lo tenemos que aplicar al Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, nos habla de estas parábolas que nuestro Señor Jesucristo hace en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, ahí en el versículo 6:30, en el 31, porque ya dijimos el 30. El 30, vamos a leer. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En pocas palabras, buscad la salvación.
Busca a Jesús, el reino de los cielos, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate allá el día que traerá su propio afán, su propio afán. Si nosotros nos preocupamos por el día de mañana, si nosotros nos preocupamos, ¿qué va a pasar el día de mañana? Tal vez mañana no vas a regresar a tu trabajo. Tal vez el día de mañana no vas a ir a trabajar a hacer la sal, como ahorita en la ciudad de Colima, Cuyutlán, municipio, pueblo de Armerita, municipio de Armería, municipio de Colima. Están trabajando, haciendo sal. Pero nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Tal vez el día de mañana muchos van a trabajar a las 11 de la noche, muchos van a las 12 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana a trabajar al campo, a hacer sal. Pero nos olvidamos de Dios. O muchos de nosotros que nos quedamos por un part-time, un overtime y dejamos de congregarnos. En pocas palabras, por un par de dólares, nosotros estamos dejando las riquezas por Dios. Y así le decía una parábola a nuestro Señor Jesucristo a aquellas personas. Dile que mi hermano comparta la herencia conmigo. Y les viene y les dice, un hombre tenía muchos campos. Y tenía muchos frutos. Y pensaba dentro de sí, ¿qué voy a hacer con esos frutos? Ya sé, voy a tumbar mis graneros y los voy a hacer más grandes para meter ahí muchos mis frutos. Y entonces voy a decir a mi alma, alma mía, regocíjate, porque muchos bienes tienes. Y le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por ti? Y lo que has provisto, lo que has hecho, ¿de quién será? ¿De quién será? No sabes el día de mañana. Que nosotros nos concentremos en lo más precioso, en la fe, en la salvación, porque la salvación se prueba con fuego. Hay oro. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hay oro de 10 quilates y decimos, más o menos. Hay otro oro que decimos, es de 14 quilates. Y entonces sí como que los ojos se nos abren más. Pero hay otros que dicen, no, este oro es de 18. No me diga, no, es de 22. Entonces del bueno. Vamos a probarlo. Vamos a probar si es de 10 o de 14 o de 18 o de 22. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece el mejor oro. Fíjense, vamos ahí cuando nos habla del oro. Del oro, ahí en la primera de Pedro, hablando que la fe se prueba en oro. Fíjense, nuestra fe, nuestra entrega a Dios, dice así. Dice en el primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, hablando de la perseverancia y sometida a prueba, que se prueba con fuego, como se prueba el oro. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque persevero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso. No se puede explicar. Sometida a prueba nuestra fe, nuestra confianza en quien no hemos visto, ni hemos visto, porque la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Pero es imposible que agrademos a Dios, porque el que se acerque a Dios, crea que le hay. Crea que le hay. 15. Qué bonito. El oro que Dios nos ofrece, el oro que le dijo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en la Odisea.
tú dices que eres rico, pero yo te aconsejo, ese es el tema en esta mañana, en esta tarde. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Punto número 2. Punto número 2. Yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. Vestiduras blancas. La iglesia en la Odisea habían lavado sus pecados con la sangre del Cordero. Apocalipsis 1:5. Porque fuimos lavados con la sangre del Cordero, en quien nos ha hecho, fíjense ahí en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y cuando nosotros llegamos a las aguas bautismales, Él nos dio vestiduras blancas. Blancas, nuestros pecados. Nuestra hermana que se bautizó ayer en la ciudad de Minatitlán, ella está blanca, resplandeciente, vestiduras blancas. Y él le dice, ¿saben de qué? Yo les aconsejo que de mí compren vestiduras blancas para que no se les vea la vergüenza y la desnudez de ustedes. Porque la ciudad de la Odisea, la iglesia en la Odisea, tenían esa situación. Hay un refrán que dice, ¿andará el hombre entre brasas sin que sus pies se quemen? Podemos andar nosotros en lugares donde donde la palabra de nuestro Dios, donde Dios nos dice qué tenemos que estar haciendo en ese lugar. Hay aves que cruzan el pantano y no se mojan. Ese es un poema. Pero nosotros que somos hijos de Dios, cuidemos nuestra vestidura, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Que nosotros cuidemos nuestras vestiduras. Y así decía Salomón, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y luego dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura. Eclesiastés 10:1. ¿Qué es las moscas dan mal olor? Cuando nosotros caemos, cuando nosotros andamos en dos, así como la iglesia en la Odisea, por cuanto no eres ni frío, ni cuanto no eres caliente. Puesto que no eres frío y no eres caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos dicen que es un lugar donde la arena, donde eran vaciados la arena de aquellos lugares, donde salía la gente, como sea, a Jesucristo, no quiero decir la palabra, le da asco. ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestras vestimentas? ¿Cómo la iglesia en la Odisea no le importó su vestimenta? Porque sabemos que si esta morada terrestre se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, para que nosotros, es lo que quiere decirnos nuestro Señor, es lo que quiere decirnos nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros cuidemos nuestra vestimenta, para que nosotros cuando Él venga nos encuentre vestidos y no desnudos. Fíjense cómo dice ahí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, muchos de nosotros lo sabemos, pero no está de más, y todas aquellas personas que nos están acompañando en esta hermosa tarde, escuchando la palabra de nuestro Dios, vea que nosotros sacamos los versículos de la palabra de nuestro Dios, refiriéndose al nuevo hombre, refiriéndose a las vestimentas. Fíjense cómo dice ahí, 2 Corintios, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante lo vamos a leer, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo de nosotros, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha a manos, eterna en los cielos. Y por esta
por esto también gemimos deseando ser vestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino vestidos, revestidos, para que lo mortal se vista, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras. ¿Qué es las arras? Las garantías, el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, es las arras, el compromiso que Él se comprometió a nosotros, que va a venir y va a llevarnos con Él. Pero es bien importante que nuestras vestiduras permanezcan blancas, nuestras vestimentas estén firmes, como nuestra hermana de la ciudad de Minatitlán, ahí en cualquier lugar que esté, ella tiene sus vestiduras, y que así las guarde para cuando la llame nuestro Dios, o cuando venga nuestro Señor Jesucristo, estemos esperándolo, así como las 5 vírgenes prudentes, y no las 5 vírgenes insensatas del capítulo 25 de Mateo. Para que nosotros vayamos a aquel lugar, estemos en aquel lugar. Y cuando diga así, cuando se paró uno de los ancianos y dijo: Señor, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas frente al Cordero? Bueno, estas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Ándale, ¿qué más queremos, hermanos? Hermana, que usted tuvo la dicha de ponerse su vestimenta el día de ayer. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis 7, 13. Es lo que les estoy hablando. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 7, 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirve de día y de noche en el templo. Y él extenderá, y él que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo, sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Esa es la vestimenta que nosotros tenemos que cuidar. Es la vestimenta que nuestro Señor Jesucristo le está dando la revelación a nuestro hermano Juan en la isla de Pasmos. ¿Para qué? Para que vaya y les diga que Él está a la puerta. Que se arrepientan, en pocas palabras, y que lo dejen entrar. Si un día sacamos a nuestro Señor Jesucristo de nuestras vidas, es tiempo el día de hoy para que vuelva a entrar. Porque Él nos da la oportunidad. ¿Para qué? Para que estemos en su presencia con las vestimentas. Punto número 3. Unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio. Ellos ya no veían. Es cierto que tenían ahí el antídoto más avanzado, que era el colirio, para que vean. Pero estaban ciegos. ¿Saben de qué? El Dios de este siglo, como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ellos ya lo habían oído, pero también otra vuelta habían quedado ciegos. ¿Cómo está nuestra vista espiritual? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Todavía miramos? ¿Todavía vemos lo que ellos no ven? Porque para el mundo no pueden ver las cosas del Espíritu, porque las del Espíritu no las pueden discernir, porque para ellos es locura. Pero para nosotros lo podemos ver.
nosotros podemos ver el amor de nuestro Dios. Podemos ver el amor que tuvo nuestro Dios para con el mundo entero, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Pero ellos no lo podían ver, la ciudad de la Odisea. Muchos judíos no podían verlo. Es más, podían ver, ¿no es este Jesús el hijo de María? ¿No es su hermano Jacobo, Juan y Judas? José, Jacobo y Judas, algo así. Perdón, se me fue. ¿Qué no este es el hijo del carpintero? ¿No está con él su madre y su padre José? ¿No es su hermano de Jacobo y Judas? Se me fue la mente, perdón. Pero lo que quiero darles a entender, que ellos estaban viendo literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 8, cómo ellos no podían ver lo espiritual, cómo ellos no podían entender lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñaba. Dice así la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 43 en adelante. ¿Por qué no entendéis el lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole a los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y fíjense el 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. Fíjense cómo les habla de fuerte, cómo nuestro Señor Jesucristo les hablaba cuando estaba en la tierra. Ahora les dice nuestro Señor Jesucristo ya glorificado, les dice, yo te aconsejo que te pongas colirio, que uses colirio para que veas, porque estaban ciegos. Hay veces que nosotros estamos usando el colirio, pero no el adecuado. Hace como unas 3 semanas un ojo se me hinchó y mi esposa y yo buscábamos diferentes tipos de gotas y ninguna me hizo. Tanto fuimos, ¿sabes qué? Pues tenemos que ir al doctor. Y ya cuando fui al doctor me echaron unas gotas y me dijeron, con estas gotas en 3 días usted ya va a estar bien. Y sí, me puse las 3 gotas y a los 3 días estaba. ¿Por qué? Porque no estamos usando el antídoto que se necesita para que veamos. La palabra de Dios es la que nos hace ver. La palabra que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo es la que los tiene que abrir los ojos. La palabra, la verdad, para que nosotros entendamos. Y Él por eso les hablaba cuando estaba aquí por parábolas. Pero ¿saben de qué? Ellos no podían verlo. Ellos no podían decir que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que era el Hijo de María. Porque sabían que su hermano era Jacobo, José, Simón y Judas. Y ya otra vez ya me salió. Jacobo, José, Simón y Judas. Pero, ¿por qué? ¿Quién nuestros ojos, qué es lo que ven? ¿Qué es lo que veía la iglesia de la Odisea? Ellos se habían convertido al Señor, ya eran cristianos. Fíjense, vamos a ir ahí a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13.
llevamos buen tiempo, capítulo 13, cómo nuestro Señor Jesucristo les hablaba de esta forma en parábolas para que vieran, para que escuchara, para que entendiera. Les hablaba del Antiguo Testamento, les hablaba del Nuevo Testamento y cuando Él estaba les hacía muchos milagros, les hacía muchas señales, expulsaba demonios, caminaban los cojos, caminaban los mancos, eran sanados, los ciegos, todos los endemoniados, todos de lo que estábamos hablando en la mañana, pero aún con todo ello, no creían. Y nosotros todavía estamos de la misma manera. Mateo capítulo 13, versículo 13, en adelante dice, y por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo no veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. En pocas palabras, no queremos ser sanados. No queremos ser sanados. Se nos olvida poner la mirada en Jesús. En Jesús. Por eso muchos caemos. Muchos que estamos en la iglesia de Cristo, estoy hablando de nosotros, de mí, que podemos caer porque nuestra mirada no está en Jesús. Teniendo vosotros tan grande nube de testigos. Estoy hablando de Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque con el gozo sufrió la cruz del Calvario, sufrió el vituperio. Pero ¿por qué nosotros volteamos o desviamos la mirada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces decimos, no, es que fulano, es que mangano, es que nada. Te fuiste porque tenías la mirada en otras cosas, en alguien más. Tengamos bastante cuidado. La ciudad de la Odisea tuvo que venir a Jesús y decirle, ¿sabes de qué? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que pongas las vestiduras blancas, pero que uses colirio, que uses el colirio en tus ojos para que veas. En pocas palabras, el medicamento lo tienen ustedes y ustedes no usan el medicamento. Punto número 4. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener nuestras miradas en Jesús? Porque Él mismo llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores sobre el madero. Porque Él mismo, cuando nosotros estábamos muertos en pecado, Él llevó nuestros pecados y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El quien no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados en el madero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía el Cordero y Él llevaba los pecados. El sumo sacerdote hacía un sacrificio primero por sus pecados y después hacía otro sacrificio por la familia y mataba al Cordero para llevar los pecados. Pero ahora, cuánto mejor ministerio es este que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por eso está la puerta y llama, para que tú abras el corazón, para que tú atiendas a su llamado y que de una vez
compres oro refinado en fuego para que de una vez por todas te pongas las vestiduras blancas y una vez por todas te pongas el antídoto correcto que está en tu propia casa, en tu propio lugar, está aquí. Que nosotros atendamos al llamado. Que nosotros, si andamos mal, corrijamos. Que no estemos como la ciudad de la Odisea. Por cuanto eres frío y cuanto no eres caliente, pues cuanto no eres una cosa ni la otra, te voy a vomitar de mi boca. Porque yo estoy a la puerta. Todavía tenemos vida. Todavía estamos todavía en este momento, a buen momento, para corregir nuestras vidas. Y también tú, si tú te sientes lejos, estamos a buen momento para que vengas y formes parte del reino de nuestro Dios. Que tú vengas y seas parte. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y que nosotros aprovechemos esta oportunidad tan grande y tan bonita y seamos hijos de Dios. Vamos a cantar un himno de invitación. El consejo de Jesús para que compres oro refinado. El consejo de Jesús para que compres vestiduras blancas. El consejo de Jesús: uses colirio. Yo te aconsejo que uses colirio para que veas. Pero el consejo de Jesús, para que abras la puerta y Él entre. Ellos lo sacaron, pero que nosotros le abramos y entre en nuestras vidas. Y también si lo hemos sacado de nuestras vidas también como cristianos, vamos a abrirle y vamos a estar con Él. Y va Él a comer con nosotros y nosotros con Él. Y vamos a estar una bonita comunión singular, personal con Él. Para que nosotros, nada ni nadie nos haga desviar del camino. Vamos a cantar.